Hola amigos, hoy daremos lectura a 1933 en Arte desde 1900. 1933. Estalla el escándalo por el retrato de Lenin pintado por Diego Rivera en los murales del Rockefeller Center. El movimiento muralista mexicano realiza obras políticas públicas en diversos emplazamientos estadounidenses y sienta un precedente para el arte de vanguardia político en los Estados Unidos. El movimiento muralista mexicano fue una vanguardia de las décadas de 1920 y 1930, patrocinada por el Estado e impulsada por la ideología, cuyo principal objetivo era recuperar y recrear una identidad mexicana basada en el pasado precolonial de México. Diego María Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco ejercieron una inmensa influencia no solo en su México natal, sino también en la escena internacional, sobre todo en los Estados Unidos. El movimiento surgió al término de la Revolución Agraria de 1910-1920, que enfrentó a campesinos, intelectuales y artistas con el dictador Porfirio Díaz, y los grandes terratenientes y los inversores extranjeros a los que éste apoyaba. Después de 10 años de guerra civil, la toma de posesión en 1920 del presidente Álvaro Obregón, exdirigente revolucionario, reformista y amante del arte, marcó el comienzo de un periodo de esperanza y optimismo. A este renacimiento mexicano contribuyó en gran medida el idealismo filosófico del secretario, ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, que creía apasionadamente que el arte público podía ser un componente vital en su misión de educar y entusiasmar al público y recabar apoyo para el nuevo gobierno. Fue Vasconcelos quien puso en marcha el programa muralista del gobierno, lo que le convierte en un sentido perfectamente real en el fundador del movimiento. Vasconcelos y el gobierno postrevolucionario esperaban que colaborando con los artistas en las reformas culturales, el pueblo mexicano tendría poderes para participar en el desarrollo de la nación y en la creación de una nueva identidad nacional, cultural e intelectual. Vasconcelos y la mayoría de los artistas implicados en el movimiento muralista creían que la mejor manera de lograrlo era recurrir a su herencia compartida en vez de al pasado colonial que los había dividido. Los artistas se estremecieron ante el desafío de crear un nuevo arte nacional y una nueva identidad cultural, y muchos regresaron a México o visitaron el país para participar. Uno de los primeros fue el francés de nacimiento y mexicano en parte, Jean Charlot, que explicó cómo la elección del estilo y del motivo tuvo siempre una importancia social y política para los artistas mexicanos. Puntos de vista divergentes en cuestiones estéticas contribuyen de manera sustancial a separar a las clases sociales de México. El indígena conserva y practica el arte prehispánico. La clase media conserva y practica un arte europeo matizado por el prehispánico o el indígena. La clase llamada aristócrata afirma que su arte es europeo puro. Cuando los indígenas y la clase media compartan un criterio en el que interviene el arte, estaremos redimidos culturalmente y el arte nacional, de bases sólidas, de conciencia nacional, será un hecho. Vasconcelos no estipuló ningún tipo o movimiento en particular, pero la mayoría de los muralistas adoptaron un modo de realismo social nacionalista que se inspiraba en las formas artísticas prehispánicas y mostraba a los héroes y al pueblo mexicano. El respeto por las tradiciones indígenas y la historia popular impregnaron su arte, como también la exploración de sus orígenes indígenas. Pero esto no excluyó el compromiso con la modernidad europea, pues la nueva generación deseaba crear un nuevo arte nacional que fuera a la vez independiente, socialmente comprometido, populista y de vanguardia. La búsqueda también suponía ser capaz de comunicar estos ideales revolucionarios a un público en gran medida analfabeto para transmitirlos. Entre los precursores importantes del movimiento muralista estuvieron los pintores Francisco Goitia y Saturnino Herrán, que en los primeros años del siglo comenzaron a desarrollar un arte específicamente mexicano mediante sus escenas poderosas, a menudo trágicas, de la población indígena y de hechos de la historia mexicana.
Las caricaturas satíricas y las imágenes propagandísticas, a menudo ásperas, para los periódicos y las estampas del grabador José Guadalupe Posada ejercieron una influencia importante sobre muchos de los futuros muralistas, entre ellos Rivera y Orozco, por su estilo y contenido, y su existencia como forma artística realmente popular. Otra figura importante fue el artista Dr. Atl, Gerardo Murillo Cornado. Desde su puesto de profesor de la Academia de San Carlos, enardeció a sus alumnos con sus ideales revolucionarios, su anticolonialismo y su ferviente creencia en la necesidad de crear un arte nacional moderno en México que incorporase las cualidades espirituales de los frescos renacentistas. A estas influencias mexicanas se le añadieron las del Renacimiento italiano y el conocimiento del cubismo, el futurismo, el expresionismo, el postimpresionismo, el surrealismo, el neoclasicismo, que por aquellas fechas recorrían Europa, y las ideas de Marx y Lenin. Rivera, por ejemplo, pasó los años de la Revolución en Europa, sobre todo en París, asimilando las diversas novedades de la vanguardia. Siqueiros se encontró con Rivera en París en 1919. Hablaron de la revolución, del arte moderno y de la necesidad de transformar el arte mexicano con un movimiento artístico social. En 1920, Vasconcelos, a la sazón rector de la Universidad Nacional de México, sugirió a Rivera que viajase a Italia para estudiar el arte del Renacimiento, con la esperanza de que éste pudiera constituir la génesis de un arte adecuado para el México postrevolucionario. Rivera dedicó los 17 meses siguientes a estudiar la obra de Giotto, Uccello, Mantegna, Piero della Francesca y Miguel Ángel, entre otros. La escala épica del arte religioso del Renacimiento italiano y su poder para educar y sobrecoger a las masas analfabetas sería un ejemplo importante para quienes poco después serían los muralistas mexicanos. El programa muralista de Vasconcelos comenzó en 1921 y a petición suya, Rivera regresó a México para tomar parte. En el mismo año, Siqueiros publicó su Manifiesto para los Artistas de América, en el único número de Vida Americana, en el que proclamaba que debían crear un arte heroico y monumental, un arte humano y público, con el ejemplo directo y vivo de nuestros grandes maestros y las extraordinarias culturas de la América prehispánica. A principios de 1922, Rivera comenzó a trabajar en su primer encargo de mural en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México y se afilió al Partido Comunista. En septiembre, Siqueiros regresó a México y se afilió al Partido Comunista y, con el apoyo de Orozco, Rivera y él, colaboraron en la fundación del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. En 1921, Siqueiros y Orozco recibieron sus primeros encargos de murales, también para la Escuela Preparatoria Nacional. Bajo los auspicios del nuevo sindicato, Siqueiros formuló un nuevo manifiesto que exponía la ideología revolucionaria del incipiente movimiento muralista. Firmado por la mayoría de los artistas muralistas, se publicó en 1924. Haciéndose eco del lenguaje de los constructivistas soviéticos, una declaración de principios sociales, políticos y estéticos proclamaba: "Rechazamos la llamada pintura de caballete, porque es aristócrata, y elogiamos el arte monumental en todas sus formas, porque es un bien público. El arte debe dejar de ser la expresión de la satisfacción individual que hoy es, pero debe aspirar a ser un arte combativo, educativo para todos". Este manifiesto materializó los principios del movimiento muralista y ayudó a definirlo como arte público, de motivación ideológica y didáctico. Aunque en términos generales, los muralistas trabajaron en un estilo figurativo social realista, esto no les impidió desarrollar formas de expresión sumamente individualistas. A mediados de la década de 1920, los tres grandes habían desarrollado sus estilos y temas revolucionarios distintivos. Rivera creó composiciones atestadas de figuras,
y hechos que trataban motivos tradicionales y modernos que pretendían inspirar una sensación de orgullo en la herencia mexicana de su público y proclamar un futuro mejor mediante el socialismo. Trabajó en un estilo plano y decorativo que simplificaba las formas, utilizando figuras estilizadas junto a personajes realistas e identificables para contar sus historias. Su proyecto más ambicioso fue la Historia de México para el Palacio Nacional de Ciudad de México, comenzando en 1929 e inacabado a su muerte. En 2 partes, de la civilización prehispánica a la conquista y de la conquista al futuro, contaba el relato de la historia de México desde la caída de Teotihuacán hasta Karl Marx, mostrando el camino hacia un futuro ideal. Durante toda su carrera, Siqueiros experimentó con diversas técnicas y materiales en sus audaces, turbulentos y dinámicos murales. Su obra contiene elementos firmemente surrealistas, utilizando múltiples perspectivas, distorsión, colores brillantes y una mezcla de realismo y fantasía para expresar la fuerza en bruto de la lucha universal de los trabajadores. Por su parte, Orozco prefirió expresar el terrible sufrimiento humano de los oprimidos en un realismo social, expresionista, sincero y a menudo angustioso, como se comprueba en sus murales para la Escuela Preparatoria Nacional. Los muralistas mexicanos en los Estados Unidos. La obra de los 3, sobre todo de Rivera, comenzaba también a atraer la atención del otro lado de la frontera. A partir de mediados de la década de 1920, su obra comenzó a aparecer en los periódicos y en la prensa de arte. Artistas e intelectuales comenzaron a viajar a México para verlos en plena faena. También comenzaron a exponerse en Nueva York y en 1929 se publicó Frescos of Diego Rivera, de Ernestine Evans, el primer libro en inglés sobre su obra. Esta atención pronto se tradujo en encargos para los 3 en los Estados Unidos, que llevaron su obra a un público aún más amplio. Orozco pintó frescos en la New School for Social Research de Nueva York en 1930-1931, en el Dartmouth College de Hanover en New Hampshire de 1932 a 1934, donde también enseñó las técnicas de la pintura al fresco en el Pomona College de Claremont, California, en 1939. En 1932, Siqueiros aceptó la invitación para impartir clases en la Chouinard School of Art de Los Ángeles y mientras estuvo allí, realizó murales para la escuela y en la Plaza Art Center. En 1935-1936, abrió un taller experimental en Nueva York, anunciándolo como un laboratorio de técnicas modernas. Enseñó el uso de materiales, herramientas y técnicas innovadoras como arrojar, gotear y rociar. Es significativo que el futuro pintor expresionista abstracto Jackson Pollock fuera uno de los participantes en el taller. Aunque Orozco y Siqueiros causaron impacto debido a su obra y sus enseñanzas, fue la obra de Rivera en los Estados Unidos la más señalada. En 1930 y 1931 celebró exposiciones en San Francisco y Detroit, y ejecutó murales para la California Stock Exchange y la California School of Fine Arts, recibiendo también el encargo de pintar murales para el Detroit Institute of Arts, pero más espectacular fue en diciembre de 1931, la segunda retrospectiva celebrada por el nuevo Museo of Modern Art de New York, dedicado a Rivera. La primera, en el mismo año, había estado dedicada a Matisse. La exposición fue un éxito de crítica y público, con cifras de asistencia récord. Casi 57,000 personas pudieron contemplar su obra de temática mexicana y fueron introducidas en el nuevo tema que a la sazón exploraba, el paisaje industrial moderno de la Norteamérica del siglo XX. Rivera también dirigió su mirada a la escena estadounidense contemporánea en sus murales para el Detroit Industry 1932-1933. La introducción de temas estadounidenses y comentarios sociales en su obra fue un importante catalizador para regionalistas de los Estados Unidos como Thomas Hart Benton 1889-1975 y realistas sociales como Ben Shine
1898-1969. Benton comentaría más adelante: vi en el esfuerzo mexicano una profunda y muy necesaria reorientación del arte hacia sus antiguas funciones humanistas. La preocupación mexicana por los significados públicamente significantes y por el espectáculo de la vida nacional mexicana se corresponderían a la perfección con lo que yo tenía en mente para el arte de los Estados Unidos. También miré con envidia las oportunidades que se les brindan a los pintores mexicanos por la obra mural pública. En octubre de 1932, Rivera, el muralista catalán José María Sert, 1876-1945, y el artista inglés Frank Braugham, 1867-1956, recibieron de la familia Rockefeller el encargo de producir 9 murales para el vestíbulo del RCA Building del Rockefeller Center de Nueva York. La familia de magnates del petróleo era una de las más ricas del mundo, y John D. Rockefeller Jr. era para muchos la manifestación última del capitalismo americano. La esposa de Rockefeller, Abby Aldrich Rockefeller, fue una de las fundadoras del Museum of Modern Art y era ya coleccionista de la obra de Rivera, y en 1931 había comprado su cuaderno de bocetos de 1928, desfile del 1 de mayo en Moscú. El título del mural de Rivera fue Hombre en el cruce de caminos mirando con esperanza y alta visión la elección de un futuro mejor, y comenzó a trabajar en él en marzo de 1933. En un momento indeterminado de abril, la cabeza inconfundible de Lenin apareció en el mural, lo que suscitó críticas en la prensa, como el titular del World Telegraph: Rivera perpetra escena de actividad comunista para las paredes del RCA y Rockefeller Jr. paga la factura. Aunque los Rockefeller estaban al corriente de las ideas políticas de Rivera y no les preocupaba en exceso, este nuevo giro y la publicidad negativa que recibían los colocó en una posición insostenible que hacía peligrar la relación con sus asociados en la empresa de Rockefeller Center. Nelson Rockefeller, hijo de la familia y principal contacto y enlace de Rivera, escribió al artista: mientras veía los progresos de su emocionante mural, he reparado en que en la parte más reciente de la pintura ha incluido usted un retrato de Lenin. Esta pieza está bellamente pintada, pero me parece que el retrato que aparece en este mural podría ofender con gran facilidad a mucha gente. Por mucho que me desagrade hacerlo, me temo que debemos pedirle que ponga el rostro de otro hombre en el lugar donde ahora aparece la cabeza de Lenin. Rivera se había pintado literalmente a sí mismo en una esquina. Era perfectamente consciente de las acusaciones procedentes del Partido Comunista de que se habían venido al trabajar para el archicapitalista en primer lugar, y de que se había convertido en una figura decorativa para sus ayudantes, que amenazaron con ponerse en huelga si se cedía a la petición. Tras analizar detenidamente la situación y con la ayuda de Shand, uno de sus ayudantes, Rivera respondió que Lenin debía quedarse, pero a modo de compromiso añadiría a la composición algunos héroes estadounidenses. Y agregó, en tono profético: en vez de mutilar la concepción, preferiría la destrucción física de la composición en su totalidad. Unos días después, el 9 de mayo, Rivera fue despedido, pagado íntegramente y acompañado a la salida de las instalaciones. La batalla del Rockefeller Center había comenzado. El mural fue tapado y la prensa nacional e internacional cubrió la historia y las protestas políticas que acompañaron a la interrupción forzada. El mural fue destruido los días 10 y 11 de febrero de 1934. El escándalo y la publicidad convirtieron a Rivera en el muralista más famoso de América y en héroe de los artistas de izquierdas de los Estados Unidos, que, después de la depresión y el ascenso del fascismo en Europa, habían intentado distanciarse de la decadencia que percibían en Europa y de la abstracción europea. Aspiraban a un arte autóctono americano que abordase la difícil situación del hombre corriente y los aspectos que definían a los Estados Unidos y los diferenciaban de Europa.
Cuando los artistas estadounidenses de la década de 1930 buscaron un arte americano único que no estuviera basado en modelos franceses, volvieron la vista hacia los muralistas mexicanos, cuya creación de un estilo épico nacional, pero no antimoderno, constituía un modelo poderoso. Como dijo el artista estadounidense Michel Ciporin, 1910-1976, gracias a las lecciones de nuestros maestros mexicanos, hemos aprendido el alcance y la plenitud del alma de nuestro entorno. Hemos aprendido la aplicación de la modernidad a un arte épico socialmente emotivo de nuestro tiempo y nuestro lugar. Otro artista de los Estados Unidos que quedó profundamente impresionado por los mexicanos y lo que habían logrado fue George Whittle, 1885-1973. En mayo de 1933, escribió al presidente Franklin Roosevelt sugiriendo que pusiera en marcha un programa muralista patrocinado por el gobierno en los Estados Unidos. Los artistas mexicanos han producido la mayor escuela nacional de pintura mural desde el Renacimiento italiano. Diego Rivera me dice que solo fue posible porque Obregón permitió a los artistas mexicanos trabajar por salarios de fontanero para expresar en las paredes de los edificios oficiales los ideales sociales de la Revolución Mexicana. Los artistas más jóvenes de Estados Unidos son conscientes como nunca lo han sido de la revolución social que nuestro país y nuestra civilización experimentan y estarían deseosos de expresar estos ideales en una forma artística permanente si contaran con la colaboración del gobierno. Aportarían y expresarían en monumentos vivos los ideales sociales que usted se esfuerza por alcanzar. Conocedor de la batalla del Rockefeller Center, Roosevelt comentó que no quería que un montón de jóvenes entusiastas pintaran la cabeza de Lenin en el edificio de Justicia, pero asumió la sugerencia y nacieron los programas de apoyo cultural del New Deal. Después de su estancia en los Estados Unidos, los tres grandes siguieron trabajando en América Latina, atrayendo a numerosos seguidores, dejando tras ellos un poderoso ejemplo de un tipo de arte de vanguardia nacional y público, que podía ser a la vez crítico, satírico, inspirador y festivo. Su auténtica popularidad con críticos, mecenas y coleccionistas, así como con la gente, señaló una convergencia de gustos que no se volvería a ver en los Estados Unidos hasta la llegada del pop art. Las meras dimensiones y la altanería de los murales de los mexicanos influyeron también en artistas de los Estados Unidos, como Ben Shahn, al igual que su creación de un arte figurativo popular, con contenido social. Aunque la influencia de los muralistas mexicanos en los artistas de la década de 1930 fue profunda, su influencia puede detectarse también en la obra de generaciones posteriores de artistas que produjeron arte de motivación política, y también puede considerarse que prefiguraron movimientos posteriores que abordaron cuestiones de identidad, como el movimiento mural comunitario de finales de la década de 1960 y la década de 1970 en los Estados Unidos y América Latina, y el más reciente movimiento muralista comunitario urbano en el África poscolonial.